Sabía verla. Esta vez hemos decidido hacer un viaje diferente y ya no vamos por cuenta propia, sino que vamos con una agencia de turismo que se llama Viajar por Aragón. Y si quieren, les dejamos abajo en la descripción el link para que se junten a todos los viajes que quieran. Venga. Hola viajeros, hoy estamos en Teruel, también conocida como la ciudad de los amantes. Estos días se celebran las fiestas más importantes de Teruel, las bodas de Isabel. Damos un paseíto por el mercado medieval mientras les contamos la historia de los amantes de Teruel. Cuenta la leyenda que allá por el siglo XIII, dos jóvenes turolenses, Isabel de Segura, de familia rica y de prestigio, y Diego de Marsella, joven de buen nombre pero sin dinero, se juraron amor eterno. Tras 5 años en los que Diego fue a la guerra a conseguir riquezas para poder casarse con su amada, se encuentra con que Isabel ya se había casado y se muere del dolor. Al enterarse de su muerte, Isabel acude a su funeral y dándole el beso que en vida se lo negó, cae sin vida sobre el cuerpo de Diego. Es el marido de Isabel, don Pedro de Asagra, el que decide que los jóvenes deben estar enterrados juntos en el nombre de su amor eterno. Las fiestas de las bodas de Isabel duran 3 días y tienen diferentes actos, como la boda de Isabel, la muerte y los funerales de Isabel y Diego, entre otros. Nosotros presenciamos el último día de los eventos. Diego de Marsella ha muerto, pero no ha muerto de las heridas sufridas en la batalla, no. Ni tampoco de un lance de honor, no. Ha muerto de amor. Ha muerto de amor. Algunos pensaréis que hay que ser un verdadero trovador provenzal para morir de amor.
Hasta la vista, capellán. Pronto nos veremos. Vete, marchando. Isabel, ¿qué haces aquí? Hija mía, ¿pero por qué has venido? Isabel, ¿pero por qué has venido? Isabel. Hija mía. Isabel. Isabel. Una camilla. Pasa. Isabel. Aire. Isabel. Hija, Isabel. 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 ¿qué te pasa, ¿Qué te hija? pasa, hija? Isabel. Se ha desmayado. Isabel. Isabel. La camilla. Isabel. Di algo, Isabel. 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 Hija mía. ¿Qué pasa? Isabel. Isabel. Hija, Isabel. volved en vos. Isabel, hija. Hija. Isabel. 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 Han sido necesarias 2 muertes para haber dicho tan claro. Isabel, yo te devuelvo esta alianza. Yo te convertí en mi esposa. Se la pongo a don Diego. ¡Que los entierre juntos! Hoy en día, sus cuerpos sin vida descansan en el mausoleo de los amantes de Teruel. Sus manos están juntas, pero no llegan a tocarse como símbolo de que nunca disfrutaron de su amor. Vamos a ver si encontramos un sitio para comer después de tantos eventos. Qué buena pinta tiene todo esto. Buenos
Paramos en un puesto medieval. Vamos a comer. Comemos una de calimocho, una ración de paella y una de longaniza a la brasa. Buen provecho. Tarta de queso con mango de postre. Qué delicia. Bueno, viajeros, aquí acaba nuestro viaje a Teruel. Nos despedimos de las bodas de Isabel con la promesa que la próxima vendremos a ver todos los actos. Les invitamos que se suscriban a nuestro canal, así no se pierden ninguna escapada. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Chao! Chao.